¿Quién es el Espíritu Santo? Diversas cuestiones teológicas giran en torno a su nombre. ¿Es realmente Dios o es una divina influencia? ¿Tiene personalidad como el Padre y el Hijo? Si las Escrituras enseñan que es una persona, tiene características y sentimientos propios de un individuo, existen pasajes bíblicos que podrían ser interpretados como que el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. El pastor Rubén Tenorio presenta: ¿el Espíritu Santo es Cristo o una persona distinta? Estaba pensando, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Es una influencia? ¿Es una persona? Y si es una persona, ¿es Cristo o es una persona distinta? Voy a tomar como referencia la persona del Padre y la persona del Hijo. Cuando estudiamos la estrecha relación existente entre el Padre y el Hijo y la manera como se expresa en algunos pasajes bíblicos, podríamos llegar a la conclusión de que son la misma persona. Esta conclusión revela una falta de distinción entre el concepto de individualidad y unidad. En la unidad pareciera referirse a la misma persona. Sin embargo, en la individualidad es imposible destruir la personalidad de ambos. Es importante que cuando nosotros estudiamos el tema del Espíritu Santo, tengamos una mente abierta. ¿Qué significa tener una mente abierta? Es estudiar el texto bíblico con respecto a la deidad de tal manera que permitamos que cada pasaje que tomamos en cuenta nos ayude a comprender dos aspectos importantes. El primero es posible creer que en algunos pasajes bíblicos el Padre y el Hijo parecieran ser la misma persona? La respuesta a primera mano sería sí. El segundo aspecto es el siguiente. ¿Es evidente también que otros pasajes bíblicos parecieran demostrar lo contrario? La respuesta también es sí. Por lo tanto, es importante analizar cada pasaje desde una perspectiva amplia y una actitud sincera de querer aprender. Y vamos a hacerlo presentando argumentos. En primer lugar, vamos a presentar los argumentos que podríamos utilizar para tratar de demostrar que el Padre y el Hijo son la misma persona. Primer argumento, diríamos, Jehová y Cristo es la misma persona. ¿Por qué? Cuando vamos al Antiguo Testamento, nosotros encontramos que el que envía las serpientes que mataban a los rebeldes del pueblo era Jehová. Números capítulo 21, versículo 6 nos dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Quién envía las serpientes? Es Jehová. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que el que envió esas serpientes fue Cristo. Primera de Corintios,
capítulo 10, versículo 9 nos dice, ni tentemos a Cristo. Algunas versiones dicen, ni tentemos al Señor. Aquí el griego tiene la palabra Cristón y no curios, lo cual significa que la traducción correcta es, ni tentemos a Cristo. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Cuando leemos estos dos pasajes, podríamos decir, bueno, entonces Cristo es el mismo Jehová. Y podríamos llegar a la conclusión que Cristo es la misma persona que Jehová. Pero, como ya hicimos notar anteriormente, cuando nosotros estudiamos el tema de Jehová en el Antiguo Testamento, encontramos que a Jehová también se le identifica con el ángel de Jehová. Y también se le identifica al ángel de Jehová con Dios. Por lo tanto, cuando se le aparece Dios a Moisés, y en este caso comienza diciendo que es el ángel de Jehová, la misma persona puede tener los tres nombres. Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 4 nos dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Así que a primera mano podríamos concluir que por estos pasajes, Cristo, Jehová, el ángel de Jehová y Dios podrían ser la misma persona. Sin embargo, aunque ya hemos demostrado anteriormente que el ángel de Jehová y Jehová son distintas personas, vamos a recordarlo. En Génesis 24:40, cuando Abraham envía a su criado para buscar esposa para Isaac, le dice, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Aquí vemos claramente que Jehová envía al ángel de Jehová. Por lo tanto, son dos personas distintas. También en Éxodo 33, 1 al 3, después del pecado de Israel en el Sinaí, encontramos la siguiente declaración. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob. Y yo enviaré delante de ti el ángel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Aquí vemos claramente que el ángel de Jehová y Jehová son dos personas distintas. Porque Jehová dice, yo no voy. Y al decir yo no voy, quiere decir que esa persona no va. Pero enviaré al ángel de Jehová. En otras palabras, Dios está diciendo, va a ir contigo el ángel de Jehová. Inclusive después le dice, mi presencia irá contigo. ¿Por qué? Porque al ángel de Jehová también se le conoce como el ángel de la presencia, en Isaías capítulo 63. Segundo argumento. El Padre y el Hijo es la misma persona. Así que ahora vamos a tomar el Nuevo Testamento. Y muchos han llegado a la conclusión de que el Padre y el Hijo son la misma persona. Y vamos a leer uno de estos pasajes que podía dar esa impresión. Juan, capítulo 14, versículos 7 al 9. Nos dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Algunas personas concluyen de que esta expresión, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, quiere decir que Jesús está diciendo, yo soy el mismo Padre, ¿para qué andas preguntando por el Padre? Por lo tanto, se podría llegar a esa conclusión, tomando solamente esta frase. En Juan 14, 10 y 11, encontramos otra declaración. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Noten, esta declaración, creedme que yo soy o que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, nuevamente puede llevar a algunas personas a concluir de que Cristo y el Padre son la misma persona. Pero, ¿de qué está hablando aquí? ¿De que son los mismos individuos? ¿O está hablando de un concepto distinto, la unidad? Ahora contestemos la pregunta. ¿Son el Padre y el Hijo dos personas distintas? Y vamos a ver las siguientes declaraciones que nos mostrarían un concepto totalmente distinto a lo que otros tienen. La primera está en Juan capítulo 1 versículo 18 que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí Juan hace una distinción entre Dios, el Padre, y el Hijo. Y él dice, a Dios nadie lo ha visto. En otras palabras, algunos profetas lo escucharon, algunos vieron ciertas visiones, pero Dios en su gloria, en su realidad, nadie lo ha visto. Es el Hijo el que lo viene a dar a conocer. Aquí vemos claramente dos personas distintas. Otra declaración sobre el mismo aspecto la encontramos en Mateo 11, 25 al 27. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien Él lo quiere revelar. ¿Qué está diciendo Jesús? Que el hecho de que Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, significa que Él conoce tan bien al Padre, que Él revela tan perfectamente al Padre, que cualquier persona que vea a Jesús es igual como que se estuviera viendo al Padre. Cualquier persona que conoce a Jesús estaría conociendo también al Padre. Por lo tanto, Jesús en este pasaje enseña que Él revela al Padre y no que Él es la misma persona que el Padre. Otra declaración la tenemos en Juan capítulo 8, versículos 18 al 19. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Noten esta declaración. Jesús aquí se refiere al Padre como una persona distinta. Sin embargo, como que Él está revelando perfectamente el carácter del Padre. Ahora, vamos a ver si estas dos personas, el Padre y el Hijo, se pueden identificar en otros pasajes bíblicos como personas diferentes o distintas. Por ejemplo, encontramos aquí en el bautismo de Jesús. Es una persona distinta a Jesús la que habla desde el cielo y quien llama a Jesús mi Hijo amado. Marcos capítulo 1, versículo 11 nos dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia.
Encontramos otra declaración en 2 de Pedro 1, 17 y 18 que nos dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro dice que mientras que Jesús estaba en la tierra, la voz venía desde la misma gloria. Otras palabras, venía desde el mismo cielo. Por lo tanto, era una persona distinta. Y Pedro dice que esa voz era la voz del Padre de otra persona. Veamos otros eventos donde podemos encontrar que Jesús y el Padre no pueden ser la misma persona. Y tenemos el caso de la resurrección de Lázaro. Y preguntamos, ¿a quién le oraba Jesús en la resurrección de Lázaro? ¿Acaso se estaba orando a él mismo? Juan capítulo 11, versículo 41 y 42 nos dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Noten que Jesús aquí hace notar que el Padre es una persona que escucha sus oraciones y Él le ora al Padre. Cuando Jesús estaba a punto de morir, tenemos otro ejemplo. Jesús no quería pasar por ese momento difícil de la crucifixión. Y Él hizo una petición especial. ¿A quién le pidió Jesús que Él no quería pasar por ese trago amargo? ¿Acaso se pedía a Él mismo cuando Él mismo hubiera podido decidir no hacerlo? Mateo capítulo 26, versículo 39 al 42 nos enseña lo siguiente. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aquí hay varios elementos en este pasaje. Jesús le está suplicando a otra persona: mira, si me puedes librar de esta situación, líbrame. Pero si no puedes, hágase tu voluntad, que no se haga la mía. Y cuando nosotros decimos a alguien, hágase tu voluntad, no estamos diciendo que me estoy refiriendo a mí mismo, sino a una persona distinta. También tenemos a Jesús muriendo en la cruz. Jesús clamó en su agonía al morir. Y preguntamos, ¿a quién clamaba Jesús? ¿Acaso se clamaba a Él mismo? Mateo 27, 46 nos dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba clamando Jesús a sí mismo diciendo: Dios mío, o sea, Él era su mismo Dios y Él mismo se estaba diciendo: ¿por qué me has desamparado? No tendría sentido, porque este texto claramente muestra que Jesús le clama a otra persona, a su Padre, a quien Él llama mi Dios. Por lo tanto, todas estas declaraciones nos muestran que aunque hay algunos pasajes bíblicos que podrían entenderse como que el Padre y el Hijo son la misma persona, nos hablan más bien de un concepto distinto. Hay una relación tan estrecha, tan íntima entre el Padre y el Hijo, que en algunos pasajes, cuando se habla de esa unidad, hasta darían la impresión de que son la misma persona. Sin embargo, todos estos pasajes nos muestran claramente que son dos personas distintas. Pero vamos ahora al aspecto del Espíritu Santo. Y vamos a tratar de contestar una pregunta muy importante que a menudo causa mucha preocupación y mucha discrepancia entre los cristianos. ¿Es Cristo y el Espíritu Santo la misma persona?
¿Es el Espíritu Santo una persona o es solamente una influencia divina? Una influencia de Dios, una influencia de Cristo. Y vamos a decir que cuando hablamos de Cristo y el Espíritu Santo, encontramos que de la misma manera, así como algunos pasajes dan a entender o parecieran dar a entender que el Padre y el Hijo son la misma persona, también se podría llegar a la misma conclusión con respecto a Cristo y al Espíritu Santo cuando nosotros tomamos solamente ciertas declaraciones que parecieran mostrar que son la misma persona, o por otro lado, que el Espíritu Santo no es una persona. Y vamos nuevamente a usar argumentos. Primer argumento. ¿Es el Espíritu Santo una persona o no es una persona? Si no es una persona, ¿es solamente una influencia de Dios y de Cristo, como algunos le han llamado? Y vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9. Pablo dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Este pasaje algunos lo han tomado como texto clave para decir que el Espíritu Santo no existe. Simplemente es el mismo Espíritu de Dios, en otras palabras, es la misma persona de Dios bajo una influencia y es la misma persona de Cristo bajo la influencia de Cristo. En otras palabras, el Padre envía su influencia para que obren las personas, Cristo envía su influencia y eso es el Espíritu Santo, por lo tanto, no es una persona. Tenemos otra declaración en Romanos 15, 18 y 19. Pablo dice, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Algunos creen que este pasaje está enseñando que el Espíritu Santo no es una persona, sino simplemente es un poder de Dios. Es una manifestación del poder de Dios y no una persona. Primero de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11 nos dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Para algunas personas, este texto enseña que Cristo, después de que ascendió al cielo, puede venir transformado en el Espíritu Santo, y por eso le llama el Espíritu de Cristo, o que Cristo ya ha obrado anteriormente en los profetas, siendo él mismo el Espíritu Santo. Sin embargo, para poder definir cuál es la respuesta bíblica a estos aparentes conclusiones que algunos obtienen en relación al Espíritu Santo, es importante que abordemos primeramente lo siguiente en cuanto al Espíritu Santo. Y es, ¿tiene el Espíritu Santo las características de una persona? Esto va a determinar si es una persona o si es una influencia o si es un poder. Y vamos a comenzar diciendo lo siguiente. ¿Tiene el Espíritu Santo voluntad o no tiene voluntad? Hebreos capítulo 2, versículo 4 nos dice, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Ahora, noten que aquí se resalta el hecho de que los dones que se ofrecen a la iglesia son dones que los ofrece el Espíritu Santo.
y que los reparte de acuerdo a su voluntad. En otras palabras, el Espíritu Santo puede ejercer su voluntad, así como usted y yo podríamos ejercerla, como un ser humano lo puede ejercer. Segundo de Pedro capítulo 1, versículo 21 nos dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí preguntamos, ¿por voluntad de quién tenemos las Sagradas Escrituras? ¿Por la voluntad del hombre o por la voluntad del Espíritu Santo? Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y no solamente la tiene, sino también la ejerce. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11 nos dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, notamos aquí que el Espíritu Santo no reparte los dones sin antes tomar una decisión. De acuerdo a su voluntad o como Él quiere, dice Pablo, Él le va a dar a cada uno un don distinto. Así que vemos aquí otra característica del Espíritu Santo como una persona. La Biblia de las Américas traduce este versículo de la siguiente manera, 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Así que, indudablemente, el Espíritu obra como una persona y no como una influencia. En segundo lugar, preguntamos, ¿tiene el Espíritu Santo sentimientos? Y podríamos decir que esto es un aspecto muy propio de una persona. ¿Por qué? Porque así como nosotros fuimos creados a imagen de Dios y tenemos sentimientos, sabemos que Dios, que el Padre tiene sentimientos, Cristo tiene sentimientos el Espíritu Santo. Isaías capítulo 63, versículo 10 nos dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. ¿Qué nos dice este pasaje sobre los sentimientos del Espíritu Santo? Que el pueblo de Israel, por su rebeldía, lo hizo enojar de tal manera que el Espíritu Santo estuvo en contra de ellos, tomó una decisión. ¿Por qué? Porque tocaron sus sentimientos. También en el Nuevo Testamento, Pablo dice, en Efesios capítulo 4, versículo 30, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Notemos que el Espíritu Santo también se entristece. ¿Cuándo se entristece? Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Así que tiene sentimientos porque se pone triste. Pero no solamente eso. El Espíritu Santo, aunque nunca se le presenta como teniendo una forma física humana, encontramos que el Espíritu Santo habla y toma decisiones. Hechos capítulo 13, versículo 2 nos dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Noten, aquí el Espíritu Santo le habló al grupo de personas que estaban en Antioquía y estaban por decidir quiénes iban a ir en la misión a los gentiles. Y el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo, porque yo tengo una obra especial para ellos. Encontramos también en el libro de los Hechos otras referencias donde el Espíritu Santo toma ciertas decisiones. Hechos capítulos 16, 6 y 7, Pablo nos dice, o Lucas nos dice más bien, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Nuevamente, aquí vemos que el Espíritu Santo está velando,
cada paso de estos misioneros. Y el Espíritu Santo toma decisiones y no les permite ir a algunos lugares. ¿Por qué razón? Porque no era lo más conveniente y tomó la decisión de impedirles que fueran a ciertas ciudades. También vemos que el Espíritu Santo, como si fuera un pastor, como si fuera un ministro, como Cristo, ejerce un ministerio. Isaías capítulo 63, versículo 14, hablando de la experiencia de Israel en el desierto, declara: el Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerlo nombre glorioso. ¿Qué significa pastorear? Significa lidiar con los problemas de las personas, de los individuos. Y esta es la imagen que tenemos nosotros del Espíritu Santo en la experiencia de Israel. Ahora, no solamente eso, el Espíritu Santo realiza una obra especial delante de Dios a favor de nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo declara: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo habla, Dios le ruega por nosotros. Y eso revela los sentimientos del Espíritu Santo hacia nosotros, hablándole a Dios como una persona. Pero no solamente eso, el Espíritu Santo también tiene inteligencia, tiene un intelecto y tiene una capacidad que solamente se puede comparar con el intelecto de Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11 nos dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo dice que el Espíritu escudriña todo. Y lo más grande es que puede escudriñar la mente de Dios. En otras palabras, Dios es un Dios transparente para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede leer sus pensamientos, puede leer los pensamientos de Dios, cuanto más nuestros pensamientos. Así que Él conoce los motivos, las intenciones de las personas, porque aún escudriña lo profundo de la mente de Dios. Ahora, algunos creen que porque al Espíritu Santo nunca se le presenta en la Biblia como teniendo ojos, o nariz, o boca, o brazos, o pies, que por eso no es una persona. Sin embargo, encontramos que aunque el Espíritu Santo no es una persona, puede tomar ciertas formas. Y en Hechos 2, versículos 2 al 4, encontramos la siguiente declaración: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo aparece como si fuesen lenguas repartidas de fuego. En otras palabras, puede tomar formas el Espíritu Santo. Así como también en el Antiguo Testamento, Dios tomó forma humana. Recordemos el caso de Abraham, cuando se le aparecieron 3 varones. Y el texto bíblico dice claramente que Jehová estaba allí y que Abraham estaba delante de Jehová. Por lo tanto, diríamos que es evidente que el Espíritu Santo es una persona por todas estas características. La Biblia da suficientes evidencias de que tiene las mismas características, los sentimientos de una persona. Y aunque no se presente al Espíritu Santo como teniendo forma humana, finalmente las Escrituras nos revelan que es una persona, aunque no nos diga nada
sobre su aspecto físico. Es una persona tal como lo es el Padre y tal y como lo es el Hijo. Pero ahora vayamos al siguiente argumento. Si es una persona, es la persona de Cristo. En otras palabras, Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona, como algunos han pretendido. En este aspecto, diremos lo siguiente. Así como el Padre y el Hijo pueden ser confundidos como si fuesen la misma persona, ya vimos todos estos pasajes, en ciertas declaraciones bíblicas da esa impresión. De igual manera, hay ciertas declaraciones que podrían dar a pensar que el Espíritu Santo y Cristo son las mismas personas, son la misma persona. La siguiente declaración ha llevado a algunas personas a tales conclusiones. 2 Corintios capítulo 3, 17. Aquí encontramos la siguiente declaración, y que para algunos sería como el ancla, como el texto clave para entender que el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona. Pero vamos a ver si es eso lo que está diciendo el texto. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Alguien podría tomar la primera declaración y decir, aquí nos está diciendo claramente que el Señor es el Espíritu Santo. En otras palabras, son la misma persona. Pero preguntamos, ¿enseña esta declaración realmente que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona? O en esta declaración Pablo está hablando otra vez de esa unidad tan estrecha que hay entre Cristo y el Espíritu Santo, de tal manera que daría la impresión, como ya hemos visto antes entre el Padre y el Hijo, que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Vamos a ver la traducción literal de dos pasajes en Corintios. Y vamos a ver si hay otro pasaje que nos ayude a entender este pasaje. ¿Está hablando aquí de unidad o está diciendo que es la misma persona? ¿Está este pasaje enseñando que el creyente es la misma persona con Cristo? Y vamos a leerlo. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos la declaración anterior, diríamos, bueno, entonces la persona que se une a Cristo se está convirtiendo en una persona con Cristo. En otras palabras, yo soy Cristo ahora. Porque cuando yo creo en Cristo, ¿qué dice? Es uno con Él. ¿Acaso eso es lo que creemos los cristianos? Vamos a ver la traducción literal. Y vamos a ver que en la traducción literal, estos dos pasajes tienen exactamente la misma forma gramatical. Pero el que se une al Señor, dice literalmente, un espíritu es. Eso es lo que dice el pasaje. Ha sido traducido como que uno es con el Señor, pero literalmente dice, el que se une al Señor, un espíritu es. Enseña que Jesús y yo somos la misma persona, que yo al unirme al Señor soy la misma persona. O está hablando de la unidad tan estrecha entre el creyente y Cristo, que es un espíritu con Él. De igual manera, ¿enseña este pasaje que Cristo y el Espíritu Santo es la misma persona? ¿O es simplemente la forma como Pablo expresa la unidad en Corintios? Vamos a leer nuevamente este pasaje y vamos a verlo en otra traducción, la Biblia de las Américas. 2 Corintios 3:17 nos dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y vamos a ver cómo se traduciría literalmente este pasaje. La traducción literal del griego al español sería, y el Señor, el Espíritu es. ¿Notan ustedes que es la misma forma que donde vimos que el creyente con el Señor, un espíritu es? Lo mismo el Señor y el Espíritu es. En otras palabras, es exactamente la misma forma gramatical. Y si decimos que este pasaje está enseñando que Cristo
y el Espíritu Santo son la misma persona, tenemos entonces que también reconocer o aceptar que el creyente y Cristo se convierten en la misma persona cuando el creyente acepta a Jesús. Veamos otras declaraciones bíblicas que algunos utilizan para demostrar que el Espíritu Santo es la misma persona que Cristo. Juan capítulo 14, versículo 17. Jesús dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Algunos ven en esta declaración que Jesús está hablando de Él mismo, porque Jesús, dicen, está ahora con ellos y luego lo estará dentro de ellos cuando se convierta en el Espíritu Santo después de su ascensión. Así que algunos dicen, bueno, Jesús está diciendo que el Espíritu ya está con ellos y que es Él mismo y que estará después en ellos. Pero nuevamente preguntamos, ¿esta presuposición es correcta? Y podemos decir que lo que Jesús está diciendo es que ahora Él es el Espíritu Santo y que por lo tanto cuando Él se vaya, se va a convertir en el Espíritu Santo para poder venir como Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús estaría diciendo, yo soy el Espíritu Santo ahora en persona, pero cuando yo me vaya, voy a regresar convertido en Espíritu Santo, pero ya no en persona. Y algunos han tomado la siguiente declaración para tratar de enseñar esta postura. En Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Algunos ven que cuando Jesús dice en mi nombre, quiere decir que es el mismo Jesús. Sin embargo, ¿realmente eso es lo que Juan está enseñando? Veamos otros pasajes. Juan capítulo 15, versículo 26. Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Este pasaje nos aclara el anterior. En mi nombre no significa que es la misma persona de Jesús, sino en mi nombre significa que viene de parte de Jesús, que viene a representar a Jesús. Por lo tanto, entender en estos pasajes que la persona del Espíritu Santo aún no había venido, porque Jesús se iba a convertir en el Espíritu Santo, estaría en contradicción con las siguientes declaraciones bíblicas que nos enseñan que el Espíritu Santo, aún en el tiempo de Jesús, ya estaba allí. Y vamos a ver varios pasajes. Lucas capítulo 1, versículo 41 nos dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Noten, aquí el Espíritu Santo ya está dentro de las personas antes del nacimiento de Jesús. Así que decir que Jesús tiene que convertirse en el Espíritu Santo para venir a estar dentro de las personas estaría en contradicción con este y otros pasajes bíblicos que vamos a ver. Lucas 1:67 nos dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Nuevamente, el Espíritu Santo ya está dentro de las personas. Otro caso lo tenemos en la concepción de María. Y aquí diríamos, si Jesús era el mismo Espíritu Santo, entonces ¿quiere decir que Jesús se concibió a sí mismo? ¿Acaso es eso lo que la Biblia enseña? Mateo 1:18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José,
antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En otras palabras, fue el Espíritu Santo quien concibió a Jesús y no que Jesús se concibió a sí mismo. Vemos también cómo el Espíritu Santo obra tanto en el bautismo de Jesús y después cómo el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto donde es tentado. Mateo capítulo 3, versículo 16 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Nuevamente vemos que es algo distinto. Lucas 4:1 nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Este pasaje es bien interesante, porque nos enseña algo. El Espíritu Santo, ya en el tiempo de Jesús, puede estar dentro y fuera de las personas. Estaba dentro de Jesús porque dice que fue lleno del Espíritu Santo, y estaba fuera de Jesús porque el Espíritu Santo lo tomó para llevarlo al desierto. Así que decir que el Espíritu Santo no había venido, no estaba en el mundo porque era Cristo el que se iba a convertir en el Espíritu Santo, está en contradicción con todas estas declaraciones claras de la Escritura. Jesús mismo, cuando realizaba sus obras, da el siguiente testimonio en Mateo 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dice que no es Él el que hace los milagros, es el Espíritu Santo. Él obra por medio del Espíritu Santo esos milagros. También en el nuevo nacimiento, Jesús lo presenta de la siguiente manera. Juan capítulo 3, versículo 5. Respondiendo Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez Jesús presenta que el nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Y finalmente, un texto contundente para demostrar el hecho de que el Espíritu Santo ya estaba aquí dentro y fuera de las personas, y no solamente hasta después que Jesús se fuera, le encontramos en Juan capítulo 20, versículos 21 y 22, que nos dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, decir que el Espíritu Santo solamente vino hasta el Pentecostés y que antes no estaba en el mundo, es contradecir esta declaración clara, donde Jesús, antes de su ascensión, sopla sobre los discípulos y dice: reciban al Espíritu Santo. ¿Por qué sopla? Porque ya vimos el texto que nos dice que Él estaba lleno del Espíritu Santo. Así que teniendo el Espíritu de Dios, Él podría también impartirlo a otras personas. Por eso, esta declaración, que ha sido entendida como que Jesús se va a convertir en el Espíritu Santo y que es el mismo Espíritu Santo, tiene una explicación. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Algunos creen que aquí encuentran una explicación clara con el término otro. Y dicen: otro Consolador no se refiere a otra persona, sino Jesús se está refiriendo a Él mismo. Y vamos a ver si esto es verdad. ¿Cómo debe entenderse el término otro en el libro de Juan, que es donde encontramos esta declaración? Otro se está refiriendo a Él mismo, a la misma persona o a una persona distinta. Vamos a encontrar que en varias referencias Juan, cuando habla de otro, se refiere a una persona que tiene el mismo oficio o que está pasando por una condición similar a otra persona. Y veamos las siguientes declaraciones. ¿Qué nos enseña el término otro? Que se refiere a la misma persona o a una persona distinta. Juan capítulo 4, versículo 37, nos dice: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. ¿Qué quiere decir esto?
que es la misma persona o otro es una persona distinta? Claramente son dos personas distintas. Vamos a ver cómo en Juan capítulo 5, versículo 7, la expresión otro, hablando de un enfermo, no se refiere al mismo enfermo, sino a otro enfermo. Juan 5, 7 nos dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquí tenemos el caso del paralítico de Betesda. ¿Qué quiere decir cuando dice otro? ¿Que era el mismo o era otra persona que le ganaba el turno? Pues claramente se refiere a otra persona. Igualmente, cuando Jesús se refiere a su Padre, se está refiriendo a otro que tiene la misma naturaleza que Él, a una persona distinta. Juan 5:32, Jesús dice: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Aquí Jesús se está refiriendo a otro, al Padre, a otra persona y no a Él mismo. Juan capítulo 18, versículo 15, cuando se habla de un discípulo, se habla solamente de Pedro, a otro discípulo que es igual a Pedro. Y dice el texto: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Ese otro discípulo era Pedro mismo o era otra persona? Así que notamos que el término otro en el libro de Juan no se refiere a la misma persona, se refiere a otra persona diferente, con el mismo oficio, con la misma naturaleza o en la misma condición. Y vamos a ver otro pasaje. Juan 19:32, hablando acerca de los crucificados. ¿Era el mismo o era el otro crucificado? Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. ¿Aquí otro qué? ¿Se refiere al primero, al mismo primero o a otro más? Pues a un segundo. Habían dos personas con Jesús que habían sido crucificados. Y finalmente vamos a ver Juan 20:12. ¿Se refiere que es el mismo ángel o es otro ángel? Y dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. ¿Era un ángel o eran dos ángeles? ¿Era la misma persona o eran dos personas distintas? Pues vemos claramente que el término otro, como lo utiliza Juan, no se refiere a la misma persona. Por lo tanto, decir que cuando Jesús habla de otro consolador está hablando del mismo, no tiene fundamento gramatical en el libro de Juan. Otro se refiere a una persona distinta. Por lo tanto, cuando Jesús dice: enviaré a otro consolador, está hablando de una persona distinta y no que Jesús mismo vendría convertido en el Espíritu Santo. Por lo tanto, las siguientes declaraciones nos muestran que aunque el Espíritu Santo ya estaba en el mundo y en las personas, después de la venida de Jesús, el Espíritu Santo vendría. No quiere decir que al decir que viene es que no estaba, no, vendría para cumplir una función distinta a la que estaba realizando. ¿Qué función? La obra que hasta ahora Jesús estaba realizando. Cuando Él se ausentara, el Espíritu Santo tomaría su lugar y tomaría esa misma obra. ¿Qué obra? La de ser un parácletos. Y uso el término parácletos porque es el término griego. ¿Qué significa el término parácletos? Este término significa ayudador o abogado, aunque en la mayoría de las versiones, cuando aparece en el libro, en el Evangelio de Juan, se le traduce como consolador. Sin embargo, algunas versiones lo traducen de una manera distinta. Por ejemplo, la nueva versión inglesa del Rey Jacobo lo traduce como ayudador, como another helper, otro que te viene a ayudar, otra persona. Este mismo término lo utiliza Juan en la primera epístola. Y allí vemos que no se traduce como consolador, sino como abogado. El mismo término parácletos. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, parácletos o abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Ahora, notamos que realmente en este contexto, como que la traducción más correcta, tanto en Juan, el Evangelio, como en la epístola, debería de ser otro abogado, otro intercesor. Ahora, realizó el Espíritu Santo cuando Cristo se fue esa obra de intercesión que Jesús estaba realizando mientras estaba en el mundo. Y se estaba Jesús refiriendo a esto cuando dijo: yo les voy a enviar a otro Paráclitos, a otro Consolador. Pues encontramos lo siguiente, que antes que el Espíritu Santo viniera como Paráclitos, ya estaba aquí, ya hemos visto, pero antes que viniera como Paráclitos, Jesús era el que realizaba esa obra, Él intercedía. Sin embargo, al ascender Jesús, ahora el que se queda como intercesor ocupando esa obra de Cristo es el Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículo 34 encontramos la siguiente declaración: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando Jesús asciende, ya no está intercediendo en la tierra, está intercediendo ¿a dónde? En el cielo, es lo que dice Pablo. Pero Jesús dice: no se preocupen, yo antes estaba intercediendo por ustedes. Cuando yo estaba aquí, lloraba al Padre. Y por eso encontramos que la oración de Juan 17 se le conoce como la oración intercesora de Jesús. Sin embargo, cuando Él se va, precisamente es el Espíritu Santo el que ocupa esa obra de Paráclitos, de intercesor, de abogado ante el Padre. Y esto Pablo lo señala en Romanos 8:26, donde dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que lo que Jesús estaba enseñando con todos estos pasajes que algunos han tomado para decir que era el mismo Espíritu Santo, no era que el Espíritu Santo no estaba en el mundo, sino que el Espíritu Santo vendría con una obra distinta a la que estaba realizando en ese momento. Vendría como un consolador, como un intercesor, como un abogado, y que tomaría el lugar o el oficio que Jesús estaba realizando hasta ese momento. Por eso Juan 17:6, cuando dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el consolador o el intercesor o el abogado no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaría. Así que el texto es claro. Jesús está hablando específicamente que el Espíritu, aunque estaba, cuando Él se fuera, vendría con una función distinta, como un abogado. Por lo tanto, en este pasaje, Jesús estaba enseñando que Él tenía que ascender al cielo para poder permitir que el Espíritu Santo viniese a realizar esa misma obra. Y no está enseñando que Él tiene que irse para transformarse en el Espíritu Santo y entonces regresar a la tierra convertido en el Espíritu. Si así fuera, entonces la visión de Esteban estaría en contradicción con lo que algunos enseñan, de que Jesús se convirtió en el Espíritu Santo para venir. En otras palabras, Jesús se convierte en el Espíritu Santo y regresa a la tierra, así que Jesús está en la tierra nuevamente y no en el cielo. Pero ¿qué es lo que ve Esteban? Hechos 7, 55 y 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban dice que en el momento en que él está lleno del Espíritu Santo, ya Jesús se había ido, el Espíritu Santo ya estaba aquí como Paráclitos. Él dice:
Yo vi a Jesús que estaba allá en el cielo. Jesús está en el cielo. Está al lado de Dios. ¿No lo vio acaso Esteban? Entonces, ¿por qué algunos dicen que se había convertido en el Espíritu Santo para regresar aquí? De otra manera, Esteban solamente había visto a Dios en el cielo. Finalmente, las Escrituras tampoco enseñan, como algunos pretenden, que Jesús se haya convertido en un espíritu después de su resurrección. Al contrario, encontramos que Jesús mantendrá su cuerpo como humano por la eternidad. Hebreos capítulo 10, versículo 5 nos dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que Jesús tomó un cuerpo por la eternidad. Y cuando Él asciende al cielo, Él está allá en el cielo en persona. Y por lo tanto, decir que es el mismo Espíritu que está en la tierra es ir en contradicción con todas estas declaraciones bíblicas. Además, en su resurrección, los discípulos confundieron a Jesús con un espíritu. Lucas 24, 39 al 43, Jesús le dice a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Jesús en ninguna parte de la Escritura dice que se convirtió en espíritu. Tampoco la Escritura enseña que Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona. Por lo tanto, después de haber analizado todos estos pasajes, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, el Padre y el Hijo son personas distintas, pero que obran en una relación tan estrecha que algunos pasajes podrían dar a algunos lectores la falsa impresión que son una misma persona. En segundo lugar, encontramos que las evidencias bíblicas nos muestran que el Espíritu Santo no es una influencia, sino que es una persona que tiene emociones, sentimientos, habilidades y características de una persona divina o humana. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo es una persona, pero distinta a Cristo. No es el mismo Jesús. Todos estos pasajes nos muestran que es alguien diferente. Y aun cuando no se dan características físicas del Espíritu Santo, como teniendo oídos, ojos, manos, como se dan en el caso de las personas de Cristo y de Dios, sigue siendo y es una persona sin partes físicas como los humanos las tenemos o como se describe al Padre y al Hijo. Por lo tanto, decimos que el Espíritu Santo es una persona distinta a Cristo, diferente a Cristo, y que también es Dios.